Hola, astronautas. Nos acompaña Juan Luis Barrios, un amigo entrañable de Guatemala, cafetalero hasta los huesos, que viene a contarnos sus experiencias el día de hoy. Juan Luis es un amigo de muchísimos años, toda su vida en el café, familia cafetalera. Ha estado de director en la ANACAFE, que es una asociación de productores importante de Guatemala, y ha sido presidente del Specialty Coffee Association, que es la asociación más importante de café de especialidad a nivel mundial. Entonces viene acá a compartir sus experiencias, sus enseñanzas y sus temores. Vamos a ver qué cosas nos tiene que contar Juan Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Tony. Gracias ahí por la invitación y la oportunidad de poder compartir pues, con toda tu audiencia aquí lo aprendido a lo largo de estos años en distintas facetas del café. Encantado, pues. Entonces arrancamos con las preguntas difíciles y con el buen café. Antes de entrar a las grandes tendencias, cuéntanos qué significa para ti el café, especialmente viniendo de Guatemala, un país tan tradicional en ese tema. Bueno, para mí es primero un gran orgullo y un honor poder continuar el legado que inició mi abuelito en 1912. Es una finca que ha estado y sido pues, parte de la familia desde 1832. Entonces, sí, para mí poder ser parte de esa historia de la familia es muy importante. Y el haber tenido el honor y la dicha de poder compartir mi experiencia en distintas organizaciones como ANACAFE, como SCA, así como en otras, pues es de mucho valor para mí, especialmente en el caso de Guatemala, donde el café juega un rol tan importante porque es el único producto agremiado que está en el 60% de los municipios. Wow. Entonces, el rol que juega el café en el desarrollo socioeconómico del país y especialmente en el área rural es muy importante. Entonces, poder ser parte de eso, pues sí, es muy importante para mí como persona. Claro que sí. ¿Recuerdas cuál fue la primera taza que te impactó realmente? Sí, 2014. Y por primera vez probé un café natural de Etiopía. Y les juro, era como estarme tomando un panqueque de arándano azul en una taza. O sea, de verdad, era impresionante. Nunca jamás me imaginé algo similar. Has liderado tanto el ANACAFE como el Specialty Coffee Association, como hablábamos. Y desde esa doble mirada, ¿qué tan diferente es una agrupación de productores en un país de productores y una agrupación distinta con una visión más comercial, más de importador, más de consumidor? Sí, son muy diferentes en el sentido que ANACAFE, que es la Asociación Nacional, fue creada por ley en 1960 y es la organización que representa a todos los productores de Guatemala. Y su enfoque es el productor y beneficio hacia el productor. Naturalmente hay mucha relación con los exportadores de café, pero los exportadores tienen su propia asociación aparte. Entonces, ese enfoque hace muy clara la misión de ANACAFE y su qué hacer. En el caso del SCA, que es una organización cuyo fin es principalmente promover el consumo del café y principalmente de los cafés especiales, al final de cuentas se complementan el uno al otro. Porque, pues, como todo mercado, yo puedo producir el mejor café del mundo, pero si no tengo quien me lo compre, pues no tengo negocio. Entonces, SCA, esa es su principal función y agrupa desde productores hasta el barista. Y tú que has visto esa cadena en todos sus eslabones, ¿cuál es tu opinión acerca de los grandes retos que tienes al frente ahora o que tiene al frente el negocio de cafés especiales? Para mí el mayor reto que tenemos, y vengo diciéndolo desde el 2017, es el mercado laboral. Porque al final de cuentas, como productores, cuyo mucho trabajo sigue siendo manual, necesitamos de mano de obra externa. Así sea mi unidad productiva, mi finca, una de 1 hectárea, media hectárea, hectárea y media,
Mucho del trabajo, digamos, entre cosecha y cosecha lo puedo hacer yo solo. Pero cuando viene la cosecha, viene Pero el pico, y ahí tienen que meter Pues, mano como sea. Porque la ventana es corta y yo no lo voy a poder hacer solo. O lo agarras pintón o lo agarras sobre maduro. Entonces, tengo que poder competir en ese mercado laboral por esa mano de obra, porque hoy por hoy pues, ya hay más opciones. Antes, pues, era el default y entonces, bueno, no tengo otra opción, bueno, voy a trabajar ahí en el agro. ¿Y cómo compite Latinoamérica con costos cercanos a los $20 comparados con África, con precios de $2 el día? Ahí es donde la parte de la diferenciación y, digamos, y una organización como el SCA, donde apoya a tratar de generar y dar espacio a esa diferenciación, entra en juego y al final de cuentas yo como productor tengo que poder ver de qué manera logro diferenciar mi café para encontrar un mercado que me va a cubrir ese costo. Y lo otro es que como productor tenemos que aprender a ser súper eficientes. Y al ser súper eficientes, ser súper rentables. Porque ahí ya puedo entonces competir en ese mercado laboral. No es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Hay luz al final del túnel. ¿Y qué diferente es hablar de café dentro de Guatemala y hablar de café en Nueva York, por ejemplo? Ahí sí son mundos completamente distintos. Digamos, a nivel productor, o sea, el nivel de riesgo que corremos son riesgos que están fuera de nuestro control, empezando con el clima, con los cambios políticos, están completamente fuera de nuestro control. Y en Nueva York, pues ahí es la plata, y la plata al corto plazo. Y uno como productor y productor de café, estamos para el largo plazo. O sea, si yo siembro una mata de café, me tiene que producir mínimo 25 años, mínimo. Y eso que en la chacra de Juan Luis, yo he visto cafés que tienen 100 años, ¿ah? Sí, ahí todavía tenemos... Todavía están ahí. Sí, todavía tenemos los cafetos que sembró mi abuelito. Troncos así, de ese tamaño. Que esa es una de las bendiciones del café. Cuando lo cuido bien, lo trato bien. La visión es de largo plazo y la visión de un bolsero, alguien que compra, trae idea de café, es una visión pues de momento. Bueno, ¿no? Sí. Meto, saco plata de un día para otro. O sea, nosotros no producimos tomate, que en 3 meses, y si no me salió bien el tomate, pues siembro otra cosa. En cuanto a las tendencias de consumo, hoy el consumidor global parece estar obsesionado, ¿no?, con la trazabilidad, el origen y la experiencia. Y en esas tendencias, ¿cuál realmente está transformando la cadena de café y cuál en verdad es un poquito que puro cuento, pura moda de momento? A ver, conforme hay más trazabilidad, empieza a haber también mayor exigencia de transparencia. Y eso es bueno para el productor. Porque muchas veces como productor sentimos que hay una caja negra. Que pues, ahí le vendemos el café a un intermediario y no sabemos en dónde termina y cuáles son los márgenes. Entonces, conforme el consumidor va pidiendo y exigiendo más trazabilidad, poco a poco va pidiendo más transparencia y más información. Y ahí herramientas como el blockchain nos pueden ayudar a darle más transparencia a eso. Eso creo que es positivo para el productor porque entonces ya no es tanto una caja negra. No, y es un aporte de valor, ¿no? Por supuesto. Que tiene que ser también compensado. Así como estábamos hablando, digamos, es una forma de cómo diferenciarme, ya sea por el país de donde vengo, la región, la variedad, la historia. Es que es un café de hace 100 años. Ok, listo. Para eso, como consumidor, ok, le doy más valor. Magnífico. Entonces, esos son tendencias positivas. Definitivamente. Pero al mismo tiempo es el barista que cuenta la historia, ¿no? O sea, no es el productor. O sea, finalmente el barista tiene que comprarse esa historia, contarla a lo más cercano que él pueda, ¿no? Estando pues en una ciudad, en el aire acondicionado y no estando pues en la chacra. Pero realmente eso es, ¿no? Y cuánto de eso se le cree, cuánto de eso a veces es greenwashing, cuánto de eso en verdad a veces es una cuestión solamente de humo para vender el café y el productor no necesariamente se le toma en cuenta o a veces se le deja de lado. Y hay de todo en el mercado. Definitivamente hay quienes de verdad
digamos, a nivel de barista, de coffee shop, de tostador, sí están realmente compenetrados en esa relación de cierta manera directa con el productor o con la cooperativa para contar verazmente, digamos, esa historia, ese origen, lo que cada uno, lo que cada uno tenga. Y también hay aquellos que, bueno, se escudan detrás de tal vez una certificación o medio que algo leyeron ahí, entonces, bueno, ya cuentan el cuento y el comprador se lo traga. A eso voy. Entonces, el comprador, por ejemplo, la generación Z, cada vez más informada, ahora con un poquito más de plata, ¿no? Casi formada en el auge de Starbucks, ya que les parece pues el nivel base, digamos, así como en los otros era el instantáneo, el nivel base, bueno, ahora no. Entonces, ellos, ¿tú crees que sí tienen una visión distinta que los millennials? ¿Están dispuestos a generar cambios que van a afectar la tendencia de café en el futuro? Es en parte mi esperanza que efectivamente conforme haya más información, herramientas más fáciles, porque también al final de cuentas el consumidor la quiere fácil. O sea, no nos engañemos, no se van a venir a decir, ok, sí, este café excelente de Perú, me voy a meter a ver. No, o sea, pero sí, si está a un clic, digamos, con un código QR, ok, listo, boom, aquí me sale una foto, una historia, ok, eso creo que... O sea, ¿tú crees en verdad que esa generación Z puede realmente salvar el café y digamos así, guardarle tributo al productor hasta cierto punto y tomarlo en cuenta dentro de su decisión económica de comprar o no un café? Sí, mi esperanza, y porque veo que hacia eso quiere ir, ahí vamos a ver conforme esta generación Z va creciendo, va adquiriendo mayor poder adquisitivo, pero al mismo tiempo va adquiriendo más responsabilidades porque van formando familias, etcétera, etcétera. Vamos a ver si continúa esa tendencia. Ojalá, yo espero. Yo creo que no va para atrás una vez que prueba un buen café. Yo creo que el sabor mismo, ¿no? Marca un hito que después regresar pues, al instantáneo se te hace imposible. Ahí sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya lo empiezan a ver más allá de un vehículo de entrega de cafeína. O sea, desde, sí, quiero mi shot de cafeína, pero quiero que sepa bien. Y la tendencia del producto en sí, o sea, por ejemplo, el cold brew, las cápsulas de Nespresso y los otros ready to drink coffees, todo lo que ha habido en los últimos, yo diría, 5 o 10 años, eso, ¿cómo está cambiando la tendencia de consumo? Creo que hay dos cosas. Uno es que hay nuevos formatos de cómo consumir, lo cual siempre es positivo, y no necesariamente tengo que tener una prensa francesa donde tengo que hervir el agua. O sea, esa facilidad siempre es positivo para el consumidor. Cuando estamos hablando de la cápsula, el ready to drink, el RTD, podemos ver las estadísticas de Japón, que ya durante muchos años juegan un rol muy importante en el porcentaje de consumo. O sea, entre el 25 y 30% del consumo de café en Japón es RTD. Es una cultura distinta porque tienen, y es la única que conozco, donde uno puede caminar en la acera y tiene una máquina de vending y su nivel de vandalismo es casi cero. En Guatemala eso no sucede. Pero al final de cuentas sí, es una forma distinta de cómo el japonés pues, consume ya, pero la calidad de ese café en ese vending machine comparado con lo que estás tomando ahorita. Claro, no es lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo. Pero al final de cuentas, y las grandes empresas llevan esas estadísticas de consumo y van viendo. Tengo un mejor blend, un mejor tueste, un mejor grano. Y empieza a subir porque... Sí, totalmente de acuerdo. Una vez probé algo bueno, difícil regresar. ¿Y el storytelling no pierde en eso? Un poco, sí. ¿O el vending machine te narra la historia con un robot de AI? No, tampoco. Definitivamente no creo que llegamos a tanto, pero al final de cuentas el mercado de consumo es muy grande y hay espacio para todos. En el caso, por ejemplo, regresando al tema del cold brew, creo que el cold brew empieza a poder
ocupar el espacio de otras bebidas. Entonces ya no es tanto... O sea, claro, le quita al Red Bull, le quita a las sodas, correcto, en general. Y entonces, ahí lo que estamos haciendo es ampliando el pie. Y eso es bueno, porque si tenemos más consumo, hay más demanda, y entonces, bueno, ahí vamos mejorando. Cuéntame, en el caso de las políticas públicas, desde tu experiencia, ¿qué políticas públicas sí han generado realmente un cambio en la vida de los caficultores? Habiendo estado en Anacafé, a ver, cuéntame, ¿cómo ha ido eso? Por ejemplo, te interrumpo, en el Perú no tiene un instituto de investigación de café, no tiene un instituto de café para el productor, etc. Está tratando de formar uno, a partir del Congreso una ley, todavía no la implementan. Es uno de los últimos, porque El Salvador lo tiene, Costa Rica lo tiene, Honduras lo tiene, Guatemala lo tiene, Colombia no te digo nada, ¿no? Pero el Perú no. ¿Vale la pena hacer ese esfuerzo? ¿Hay algo que haya cambiado? O sea, ¿cuánto aportó el Anacafé realmente a la transformación en Guatemala? En el caso específico de Guatemala, que es el que realmente, con el que realmente puedo hablar con propiedad, sí ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de la caficultura nacional. Tal vez no tanto por el área de investigación, porque el departamento de investigación ha sido relativamente pequeño, pero sí en cuanto a su enfoque hacia el beneficio del productor. Entonces sí ha traído tecnología, sí ha traído mejores prácticas, sí ha traído un posicionamiento para diferenciar el café de Guatemala del resto de los países. Y eso lo vemos en los diferenciales. O sea, sí hay un valor monetario real donde sí ha aportado. La gran ventaja que tenemos en Anacafé es que de la junta directiva, el 80% somos productores y solamente el 20% es el Estado. Y está bien porque tenemos esa comunicación y hay temas que son de Estado. Por ejemplo, todo lo que es la parte de los registros de los agroquímicos y de nuevas genéticas o nuevas moléculas para el bien de los controles fitosanitarios en el café. Entonces es importante tener esa relación. Y otra de los temas que sí tenemos en Guatemala es que tenemos un fideicomiso con tasas de interés muy bajas. Entonces, para el pequeño productor es una tasa de un 2% anual. Para el mediano y el grande, un 3% anual. Esas son tasas de interés de realmente apoyo del Estado, porque, eso es manejable. ¿Y la morosidad en años buenos y en años malos? En años malos sí ha subido un poco. Lo que sí es que en términos generales el caficultor paga. O sea, no abandona. Devuelve. O sea, en ciertos momentos sí, hay que renegociar, mire, alárgueme el plazo y bueno, aquí voy dando. Y si comparamos eso con el esfuerzo que hizo, por ejemplo, Colombia, ¿no? Que también tienen un sistema muy, muy desarrollado, ¿no? Con el Cenicafé y con la Federación, el Juan Valdés y qué sé yo, que se fueron un poquito ya exagerando el lado comercial, que no creo que les haya ido muy bien, pero ahí están, pero en el lado pues de investigación ha sido un aporte fundamental a la caficultura colombiana. Sí. Y yo diría de toda la región, porque ¿quién no tiene Castillo el día de hoy? ¿Quién no tiene, o sea, ese tipo de cosas? Sí, definitivamente, digamos, en cuanto a la investigación que ha hecho el Cenicafé y también en investigación práctica, voy a hablar del Fermaestro. Que es el cilindro para ver el punto de fermentación. O sea, es un instrumento súper práctico, low tech, como le llamo yo, porque no requiere baterías, no requiere energía, no requiere cero, y aporta. Donde, digamos, sí diferencia... Es un cesto en forma cónica, ¿no? Donde uno agarra el café fermentado, lo tiendes así y por densidad te define si ya está o si todavía falta algo de fermentación. Correcto. Solamente para que se entienda, ¿no? Sí, así es. Y entonces Cenicafé sí, definitivamente ha aportado no solo a la caficultura colombiana, sino que también a la caficultura regional. Ahora, en cuanto al, digamos, el trabajo ya de la federación per se, a diferencia, por ejemplo, de Anacafé, es que la federación comercializa, compra y vende café. En el caso de Anacafé no. Entonces un cartel. Anacafé solo promueve. Es como el Instituto Nacional de Turismo. Claro. O sea, el Instituto Nacional de Turismo no tiene hoteles, no tiene buses, o sea, no da el servicio de turismo, pero promueve Perú como destino de turismo.
Anacafé es lo mismo, pero en el caso del café. O sea, no, Anacafé no se mete a transar en el mercado, no mete sus manos, es literalmente Y en los temas de libre. rentabilidad del productor. O sea, Anacafé sí se mete en eso, evidentemente, porque tiene que ver que la rentabilidad cada vez sea mayor, que la brecha de productividad pues, se reduzca y cada vez pueda tener pues, productividades, digamos así, de benchmark, ¿no? 30, 40 quintales si se puede. A pesar de todos esos esfuerzos, el agricultor de café, en términos generales en el mundo, para pobre. O sea, si vemos nosotros los grandes promedios, ¿no? O sea, y se compara mucho el café con el vino, pero yo no he visto un productor de vino pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué esfuerzos han funcionado para eso? O sea, ¿por qué el Starbucks en Zurich me vende una taza de café a 12 euros o lo que fuere, y el caficultor solamente recibe 20 centavos de dólar por ese café? Digamos, en el caso específico de Anacafé, y algo que hicimos justamente durante mi presidencia, es que alineamos la parte de la asistencia técnica. Ese servicio de extensionismo lo alineamos bajo un mismo lenguaje y es el programa de rentabilidad sustentable. ¿Cuántos extensionistas tiene Anacafé? 110, 120, más o menos, para 125,000 productores. Claro, no se logra cubrir a todos. Igual, claro. No, es imposible, humanamente es imposible, pero se trata de cierta manera de agrupar. Pero ahí es donde la ventaja de tener un mismo lenguaje, una misma metodología, ya es más fácil de poderlo diseminar. Y aquí, aclaro, no es una receta, es una metodología que se tiene que adaptar a la realidad de cada uno. Pero la metodología es la misma, la sistematización es la misma. Y ya empezamos a ver frutos de eso. Digamos, productores de todos tamaños empiezan a ser rentables, independientemente del precio. Claro, la otra parte de la fórmula, matemática simple, si hago un esfuerzo para vender a mejor precio porque cuento una historia, porque tengo una certificación, porque soy de tal región, ok, listo, eso me da al final más plata todavía. Ese es por un lado. Y luego, lo que muchas veces como productores no entendemos es justamente porque es que en Starbucks me venden la taza a 12 euros y yo estoy ganando peanuts. Y lo entiendo, dicen, no, pero es que aquí, ¿dónde está? Cuando realmente vemos la matemática de quien está dispensando el café ya en un coffee shop, la mayor parte del costo va renta, mano de obra, el branding, o sea, hay toda una serie de costos. Me decía un amigo hace mucho tiempo que el café es un producto muy democrático, porque participa un montón, pero nadie gana plata. O sea, en verdad, si te pones a pensar, el productor cree que el intermediario es el que gana. Sí. El intermediario cree que en verdad el que gana es el exportador. Y el exportador cree que el que gana es el que hace la logística. Y el que hace la logística cree que el que está ganando en verdad es el importador. Y el importador, el tostador, el que vende en el retail. Y al final, todos participan y se gana muy... O sea, todo está bien apretado, ¿verdad? Sí. O sea, es una falacia pensar, no, el que se está llevando toda la plata es el que tuesta café y vende tostado. A ver, tuesta café y vende tostado para que veas lo bien que te va. Sí, no es... Todos los eslabones son complicados. Sí. Todos los eslabones son competitivos. Todos son... O sea, y es por eso que al final todo está apretado hacia el agricultor. ¿Verdad? Sí. Si tú podrías tener una varita mágica con una política pública que quisieras implementar, ¿qué cosa crees tú que podría cambiar todo esto acá? A ver, lo primero que sí haría yo, si pudiera, aunque hay 99.99999% que no va a pasar, es eliminaría la bolsa de café. Eliminaría el contrato C, eliminaría la bolsa de robusta. Por ejemplo, el banano se negocia tranquilamente sin bolsa. El café también. Mi problema con la bolsa es que... Es un referente de mentira, en verdad. Es un referente de mentira porque está muy manejado por los fondos de inversión, los hedge funds, los pension funds, donde están buscando rentabilidad a muy corto plazo y entonces tiene volatilidades muy grandes que no tienen nada que ver con oferta y demanda. Se retrasan un montón de papeles y poquito café, en verdad. Sí. Entonces,
Y dentro de esa oferta y demanda, si segregamos el café en 3 grandes rubros, los robustas, los naturales de Brasil y los arábigos lavados, vemos que en los últimos 20 años los que han aumentado su producción han sido robustas y los naturales de Brasil. Y de verdad, me quito el sombrero por esos productores, porque en la mayoría de esos casos ha sido porque han aumentado sus productividades en la misma área. No es que han deforestado y sembrado más área, no. Han aprendido a ser más productivos en la misma área. Pero si vemos los arábigos lavados, flat, más o menos, 5%. Los arábigos lavados son los nuestros, los de Guatemala, los de Colombia, los de Perú, esos son los arábigos lavados. Ahí estamos. O sea, y cada vez reduciéndonos. Y cada vez reduciendo. Y cada vez más complicado, y cada vez el agricultor lo tiene como un producto de recolección y dice, mira, no me da tanta plata, finalmente yo tengo mi motocar, la tengo en la bodega de mi primo, y ya entro a la chacra de vez en cuando, ¿no? Y saco lo que saco. Entonces, ¿y tú crees que podría haber colaboraciones entre países, o sea, productores, Etiopía, Colombia, Ecuador, inclusive Guatemala, Perú? O sea, o siempre vamos a ser rivales de ver quién llega al mercado nórdico, quién le vende a los chinos, quién le vende a los supermercados americanos. O sea, ¿es complicado o tú crees que puede haber una colaboración real? Yo creo que hay algunos espacios donde sí puede haber colaboración. Claro, siempre va a haber competencia, al final de cuentas, al mercado. Las realidades económicas de cada país también son drásticamente distintas en cuanto a sus salarios mínimos, en cuanto a su tipo de cambio, sus costos logísticos internos. O sea, esa parte es muy, muy compleja. Pero creo que sí hay, digamos, algunas instancias donde sí se puede colaborar a nivel de países productores. Y hablando específicamente, por ejemplo, del tema logístico. O sea, el reto que tenemos hoy por hoy de poder exportar el café en un tiempo adecuado, en condiciones adecuadas, estamos sujetos a lo que las líneas navieras hacen y quieren hacer cuando quieran. Lo que pasó hace 3 años, ¿no? Imposible. O sea, imposible. Y entonces eso... Porque además el café no es un producto tan caro que pueda absorber una logística tan onerosa. Y lo otro es que afecta el flujo de caja. Porque si yo no exporto, digamos, en el caso nuestro, que nosotros vendemos directo al producto, hasta que yo no exporte, yo no puedo cobrar. Y mientras tanto los gastos siguen. O sea, ¿y cómo cubro ese? Entonces tengo que ir a pedir un préstamo. Pero entonces ya es un porcentaje menos que sale de mi bolsa. Entonces, no, y es el inventario que además uno mantiene, ¿no? Porque uno dice, yo debería tostar el café y venderlo tostado, eso, hermano, súmale 6 meses más, ¿no? De claro, inventario. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y todo eso hay que meterlo en el flujo de caja. ¿Y de dónde? Entonces, ese, digamos, es un ejemplo de decir, ok, ¿qué pasa si, como países productores, ok, venimos y arrendamos un barco, listo, y va de puerto en puerto, bueno, esta es la ruta, listo, bueno, ya, solo café, no va nada más, ahí va, ok, listo. Wow. O sea, es que hay instancias donde creo que sí podemos colaborar para el bien de todos. En lugar de vapor usamos cascarilla. Por supuesto. La economía verde, economía circular. Cuéntame sobre el café especial y el café commodity. Se habla mucho de esa diferencia, ¿no? Este es un café especial para paladares más sofisticados, elitistas. ¿Tú crees que eso es así el día de hoy? ¿O cada vez más el café especial está robando más mercado al café tradicional y commodity, que sea, no sé, pues el que estábamos todos acostumbrados a tomar de chiquitos? Yo creo que los números van demostrando que cada vez más el consumo de un café diferenciado, uso el término diferenciado porque hay discusiones sobre... Me he dado cuenta que estás cuidado ahí. ¿Qué es un café especial? Entonces, al final de cuentas puede ser un tema muy, muy subjetivo. Es especial porque lo produjo mi papá. Claro. Entonces es especial para ti, pero bueno, yo como consumidor, para mí no, digamos, tu historia para mí no es especial, puede ser. Entonces, diferenciados en el sentido de que, ok, cuentan una historia, o vienen de un origen, o tienen o sea, tienen algo que lo diferencia de café es café, de ese café comoditizado. El café, llamémosle, comoditizado va a seguir siendo el de mayor volumen, porque es la realidad. Pero cada vez más, y especialmente las nuevas generaciones,
cuya introducción es un Starbucks. Podemos tener opiniones sobre si el tueste que usan es bueno o es malo, pero lo dejo al gusto. Es exagerado. Pero al final de cuentas, lo que sí es cierto es que es un café de mejor calidad que el que teníamos antes. El punto de partida. Pues. Entonces, el punto de partida, o sea, ya es un eslabón más alto. Y en una cuestión de las culturas, por ejemplo, lo hablábamos un poquito fuera de cámaras, el Indian Malabar, por ejemplo, que es un café ahí bien quemadito y de no mucha calidad para los paladares más sofisticados, pero hay algunos que les gusta. Sí. Tú puedes venir con toda tu historia, todo tu storytelling, tu café de 84, 86 puntos, decir que esto fue así, tener todas las certificaciones. Al final del día lo prueban y te dicen, oye, está bien, pero a mí me gusta este Indian Malabar. Y me pasó. O sea, estando yo en Noruega, pues ahí en la cafetería de mis clientes, no, mire que soy Juan Luis Barrios, soy el productor de este café y que lo pruebe y que vine para interactuar. Y pues por cortesía me decían, ok, gracias, sí. Y iban y fueron al counter, no, yo quiero el Indian Malabar. Y bueno, listo, o sea, en gusto se rompen géneros, como dice. Claro, el mejor café es el que te gusta. Sí, así es. Dios. Así como el mejor vino, el que te gusta. Y ahora cuéntame, justamente en eso de diferenciados, ¿no? ¿Cómo empezamos a darle mercado a, no sé, pues, a introducir cafés en China, que son tomadores de té, en la India, que son tomadores de té, en otros países que en verdad no están tan acostumbrados, pero que tienen pues un potencial de crecimiento enorme, ¿no? A mí tal vez de las cosas que más me fascinan del café, más allá de que me encanta estar en campo y ver las plantas, etc., es que nosotros podemos estar aquí, tener una bolsa de café tostado, o sea, digamos, vino de mi finca, tú lo tostaste, un mismo tueste. Abrimos la bolsa y a ti te gusta tomártelo en prensa francesa y a mí me gusta en espresso. Y vamos a tener dos bebidas completamente diferentes. Sí. Es la única bebida que yo conozco que yo puedo tener esa decisión como consumidor final. No hay ninguna otra. O sea, me encantan los vinos, pero lo que está en la botella está en la botella. Me encanta la cerveza, pero lo que está en la botella está en la botella. Me encanta el whisky, pero lo que está en la botella está en la botella. No... Ok, que le pongo hielo, que le pongo agua, pero no, o sea, no puedo variar tanto la experiencia. En café tengo tantos distintos métodos de preparación que yo como consumidor tengo la última palabra, la plena libertad de mi experiencia. Y es mía, no es tuya, no es de nadie más, es mía. Y para mí eso es lo que hace realmente el café distinto a todas las demás bebidas, más allá de, pues sí, su paladar y su historia y los beneficios de salud, etc. ¿Cómo hacemos para ir homogeneizando ese tipo de criterio? Es decir, bueno, lo que es un café bueno, lo hemos discutido antes, ¿no? Para mí, no necesariamente bueno para ti, pero los puntajes, por ejemplo, es un café de 82 puntos, 86 puntos, pero tal vez un café de 86 puntos... yo los he probado, ¿no? De un país no equivalen a los 86 puntos de otro. O sea, no todos los 86 puntos son iguales. Eso no debería estar estandarizado. Porque incluso hay bolsas de café que te ponen el puntaje en la bolsa. Sí. Que no creo que debería ser algo que se debería usar, pero en fin. Digamos, es algo que se empezó a hacer emulando el tema de los vinos, que también no entiendo por qué un café súper excelente, un café de 88, 89 puntos, cuando si yo hubiera llegado a casa con notas de 88, 89 puntos en la casa, mi mamá me dice, bueno, ok, te fue bien, pues, pero no es súper excelente. Tráeme un 98, un 99, ok, entonces ya hablamos. Qué exigencia, Dios mío, ¿qué tal mamá? Qué brava, esa vieja. Y yo la conozco. Entonces, para empezar ahí, no entiendo de dónde salió esa escala de puntuación, para empezar. Y segundo, digamos, algo que sí hicimos, digamos, en el SCA, fue reconociendo esa variación que había y analizando cómo es que se asignan la puntuación, es que dentro dentro de la misma sistema de catación, había un porcentaje que era muy subjetivo. Era, ¿qué tanto me gusta? Al catador. Al catador. Y entonces ahí ya me puede
variar entre un 88 y un 84, claro, porque para unos pues este era súper excelente y para otros no tanto. Entonces en SCA cambiamos el sistema y ahora se llama el Coffee Value Assessment Tool, donde separamos lo intrínseco y lo extrínseco. Y lo intrínseco es que podemos ser 10 catadores profesionales, capacitados, donde vamos a catar el café y vamos a estar más o menos armonizados en, ok, este café tiene una acidez intensa a mandarina. Sí. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Claro. Eso es, si te gusta o no te gusta, es otra parte. Pero esa es la parte intrínseca. Y entonces, ahí es donde ya uno como consumidor, como cuando va a comprar una botella de vino, dice, ok, bueno, no, esta tiene una acidez más pronunciada, los taninos son más fuertes, el postgusto es más largo o más corto, es seco. O sea, ok, listo, escojo basado en eso. Eso es lo primero. Y ya la parte extrínseca es el origen, la historia, si tiene alguna certificación, la variedad. O sea, entonces, eso es algo que ya se empezó a hacer ya desde hace varios años para empezar a intentar justamente estandarizar eso para que, bueno, todos ya hablemos el mismo idioma y cada quien escoge lo que más le guste. Bueno, acá en El Aeronauta siempre me gusta cerrar mirando al horizonte, ¿no? Entonces, mi última pregunta es, si tuvieras que dar un consejo breve a un joven emprendedor que ha decidido ser productor de café en Guatemala, ¿qué cosa le dirías en Perú? ¿Qué cosa le dirías en Etiopía? ¿Qué cosa le dirías? ¿Cómo debería él empezar su negocio? ¿Alentándolo? ¿Previniéndolo? Sabiendo que el cambio climático lo puede sacar del negocio, sabiendo que hay competidores por todos lados, sabiendo que la mano de obra cada vez es más complicada. ¿Qué cosa le dirías? Primero que todo, lo felicitaría por esa vocación, porque la realidad es que la vocación agrícola para mí es una vocación. O sea, no es un trabajo fácil, tienes muchos retos que están totalmente fuera de tu control, como el clima, y aún así queremos estar afuera. Entonces lo primero es felicitaciones. Y somos almas gemelas en ese sentido. Segundo es empezar a analizar el negocio realmente, digamos, bajo el punto de vista de costos y especialmente el análisis de costo-beneficio. Cada una de mis actividades, empezar a hacer ese análisis de costo-beneficio. O sea, ¿cuánto me va a costar esta actividad y cuál es el beneficio que me va a traer? ¿Vale la pena hacer esa actividad o en verdad no voy a...? O no me va a agregar valor. Y esto se los digo por experiencia, errores que yo cometí en la finca, donde hice lo que era positivo para la planta de café. Pero si hubiese hecho el análisis de costo-beneficio previo, no lo hubiera hecho. Lo positivo para el bolsillo. Lo positivo para el bolsillo, porque al final de cuentas tiene que ser negocio, porque si no es negocio y si no tengo plata al final del día, pues la realidad es que es un hobby, no es un negocio. Y esto no es sostenible. Entonces eso es lo primero. Y tercero es ir definiendo cuál va a ser mi mercado. Yo quiero vender en el mercado local porque no le quiero invertir realmente tiempo y esfuerzo a contar una historia, a invertirle más, a tratar de separar las calidades, etc. Lo cual está perfectamente bien, con tal de que sea negocio y si a ti te hace feliz, magnífico. O sí. Y a veces puede ser mitad y mitad, porque también es un tema financiero, porque cuando vendo en el mercado local tengo más flujo de caja. Cash es inmediato. ¿Listo? Y si me meto ya a tratar de venderlo directo o de otra manera, pues entonces es más largo. Entonces, y puede ser una parte y una parte. O sea, entonces tener muy claro hacia qué quiero ir y entender que este es un negocio a largo plazo. Eso es para mí lo más importante, porque tal vez con lo que más me topo con productores es que están pensando al corto plazo. Entonces, no, ahorita, porque ahorita. Entonces, pero es que desde el momento en que me metí al negocio del café es porque tengo que pensar a largo plazo. Y hay veces que toca sacrificar 1 o 2 años, pero porque yo sé que el retorno va a venir.
y tenerlo bien, bien claro. Si hice estas primeras partes bien, con una visión a largo plazo, hay futuro, porque a pesar de todo, se ha visto que el café se sigue consumiendo. Y si hay quien lo esté consumiendo, hay mercado. Y si hay mercado, tengo futuro. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Ha sido un gusto tenerte acá y una alegría poder recibirte en el Perú y que nos eduques y nos enseñes todos los conocimientos y experiencias que tienes a lo largo de todos estos años cafetaleros. Espero que te haya gustado el podcast y que acá el Agronauta siempre te estaré esperando con un buen café para servirte. Bueno, no, muchas gracias, Tony. Ha sido un placer y gracias a tu audiencia. Y espero pues, poder haber compartido un poquito de esa experiencia y todos los días seguimos aprendiendo. Así que muchas gracias. Adelante, pues. Gracias también.